Bienvenidos a todos. Nos gustaría invitarlos una vez más a tomar su Biblia. Y nos gustaría que presten atención, ya que estamos a punto de revelar información vital como pueblo de Dios, preparándonos para cruzar al otro lado del Jordán, donde nos espera la tierra prometida. Esta transmisión especial que habíamos anunciado con el título de Cruzando el río Tíber. Tengo en línea conmigo al hermano Andy Roman de AdventMessenger.org. Va a ayudarme, por la gracia de Dios, a repasar este tema que está, una vez más, que nos va a mostrar qué tan profundo es la apostasía, cuán lejos nos han llevado nuestros líderes. Nuevamente, el título lo dice todo. No estamos siendo guiados, conducidos a cruzar al Jordán o al otro lado del Jordán, que en ese lado del Jordán está la tierra prometida, sino más bien al otro lado del río Tíber. Como pudieron ver en la pantalla, el río Tíber, ese puente que cruza ese río, nos está tomando a nosotros al Vaticano. Y Andy Roman, el hermano Andy Roman, estás en la línea con nosotros en este momento. Sí lo estoy. Es un privilegio, es un honor estar aquí contigo para discutir este tema importante. He visto tus videos muchas veces antes, y el Señor me impresionó que me acerque a usted para ver cómo podemos organizar algo para que se pueda hacer algo en nombre de la verdad, en nombre del pueblo de Dios, y para animarnos en el camino sobre el cual Dios ha ordenado algo para nosotros. Me alegro de estar aquí, y no es un momento para celebrar, es un momento para llorar, es un momento para orar, es un momento para analizarnos detenidamente a las decisiones y las acciones que estamos haciendo, porque estamos formando el carácter, y lo que hacemos hoy determinará lo que estaremos haciendo en las próximas 2 semanas y meses. Amén, amén, amén. Como leemos del libro Isaías, capítulo 58, versículo 1, dice: clamar en voz alta y no perdonar, muéstrale a mi pueblo sus pecados y la casa de Israel su transgresión. Así que no estamos aquí para presentar una acusación falsa sobre nadie. No estamos tratando de atacar el carácter de nadie. Somos tal como Juan el Bautista describió a sí mismo, como la Biblia lo describió a él, como uno que está en el desierto preparando el camino del Señor, allanar sus caminos directamente. Y Juan el Bautista fue enviado al pueblo de Dios. Nuevamente quisiera darle la bienvenida nuevamente al hermano Andy Roman. Quiero agradecerle de manera especial, agradecerle a Dios de manera especial por su dedicación, lo que él ha estado haciendo. Nuevamente el sitio web es AdventMessenger.org, y también tendremos los enlaces en el sitio web Advent.org de todo lo que estamos a punto de ver aquí, y también tendremos los links publicados debajo del video en YouTube, y también en AmazingWordMinistries.org o .com. Pero antes de entrar en esto, vamos a tener una palabra de oración. Te invitamos ahora a que inclines tu rostro para una palabra de oración. Amoroso Padre que estás en el cielo, ahora que estamos a punto de abrir tu palabra, y como estamos a punto de tratar un tema muy importante aquí,
Oramos de manera especial que tu Espíritu tome posesión de mi mente y de la mente del hermano Andy. Y oramos de manera especial que como resultado de esta presentación, como resultado de esto, que nuestros corazones, incluso los corazones de nuestros líderes, serán convencidos y se rendirán. También rendirémonos todos. Abandonaremos el pecado todos y nos daremos cuenta de nuestra miseria, cómo necesitamos a Jesús en nuestras vidas, más que nunca antes. Así que oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado como resultado de esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, hermano mío, entonces estamos viendo este tema nuevamente titulado Cruzando el río Tíber. Vayamos al libro de Josué, capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Josué capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Y antes de comenzar a leer este pasaje aquí, un poco de antecedentes. Los hijos de Israel estaban en Egipto, en esclavitud, según el libro de Éxodo. Oh sí. Dios envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo, para traerlos, sacarlos fuera de la esclavitud, sacarlos de la servidumbre. Y mientras que Dios realizaba estos milagros para obligar al faraón a dejar a Israel, para que se fuera, para que los liberara, nos dice dentro de la pluma de inspiración, el espíritu de profecía, que Dios tenía otras formas de llevar, de sacar a los hijos de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Él había elegido llevarlos a través de la ruta que tomaron, que los condujo al desierto, donde pasaron algún tiempo ahí antes de tener que entrar a la tierra prometida. Y una de las cosas que tuvieron que enfrentar, incluso antes de llegar al desierto, tuvieron que enfrentar al Mar Rojo. Y la Biblia dice que fueron bautizados a través del Mar Rojo. Y sin embargo, ese bautismo no fue suficiente debido a la apostasía. Después de ese bautismo, debido a esa apostasía, tuvieron que ser rebautizados nuevamente. Cuando Dios, con Josué ahora, cuando él tuvo que partir o dividirse el río Jordán para ellos, como lo hizo con el Mar Rojo, y tuvieron que ser rebautizados una vez más antes de entrar a Canaán. Es donde deberíamos estar guiando al pueblo de Dios ahora mismo. A través del arrepentimiento debemos ayudarlos a ver que en este viaje en el que estamos, necesitamos obtener la victoria sobre los pecados. Y eso es parte de la aplicación espiritual. Con eso, con el cruce del Mar Rojo, siendo bautizados ahí, y el cruce del Jordán. Nadie entrará en la Canaán celestial sin un verdadero arrepentimiento, sin abandonar el pecado, sin ser bautizado por agua o por el Espíritu. Entonces, nuevamente estamos viendo el tema de cruzar el río Tíber. Comenzando en el versículo 7 de Josué capítulo 3, la Biblia dice, y el Señor dijo a Josué, este día, hoy comenzaré a engradecerte a la vista de todo Israel, para que sepan, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo que cuando lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os detendráis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, venid aquí y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. A lo que acabamos de leer aquí, Jordán, ahí es donde Dios quería que se pararan, que se pusieran de pie junto al agua para que pudieran escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde debemos guiar al pueblo de Dios, porque esa es la dirección correcta que nos lleva a la tierra prometida.
Luego continúa diciendo, y Josué dijo que él por ti, por esto sabrás que el Dios viviente está entre vosotros, que sin falta echará delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, a los burgaseos, y a los amoritas y a los jebusitas. Entonces dice, he aquí el arca de la alianza del Señor de toda la tierra pasiva que pase ante ti en el Jordán. Así que acabamos de leer que Dios quería que se leyera ante los hijos de Israel, que sacara, a todos los paganos ante los hijos de Israel que encontrarían en el viaje. Dios no quería que se mezclaran con los paganos. Dios quería que trajeran los 10 mandamientos, como dice el arca del pacto. El arca del pacto que contenía los mandamientos de Dios. Esto es parte del mensaje del tercer ángel que necesitamos proclamar en estos últimos días. Y parte de ese mensaje es exponer a Babilonia. Es exponer a todas esas naciones que los cananeos, los hitías, los libas, los parásitos, y los gorgashitas, los amoreos y los jebuseos. Pero Babilonia en estos últimos días representa a todas esas naciones. Así que en ningún caso, en ninguna manera que Dios quiere que la gente se mezcle, que su pueblo se mezcle con los paganos, con los ocultos, mientras proclaman los mensajes de los 3 ángeles, o el mensaje de los 3 ángeles, incluyendo el 4º ángel también. Así que nuevamente, este es el consejo que se nos ha dado para separarnos y llevar al pueblo de Dios al otro lado del río del Jordán, no sobre el río Tíber, que nos lleva al Papa de Roma. Así que ahora, hermano Andy, me gustaría que nos llevara a través de esas imágenes que estamos viendo en la pantalla aquí. Bueno, sabes que aprecio que digas cómo la nación de Israel, cuando fueron al agua, pasaron por un bautismo, una experiencia. Luego, adivina qué, el río Tíber, que corre a la ciudad de Roma y te lleva a la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano, también tiene un río. Y hay un término que se llama cruzar el Tíber. Y en realidad es una referencia que se usa en los círculos teológicos. Es una referencia a la conversión al catolicismo romano por parte de los protestantes. Y es una ilustración de cómo el mundo en general está en un llamado viaje espiritual hacia Roma, tal como lo estamos haciendo, tal como se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde dice que todo el mundo vagaba tras la bestia. Este es el viaje de regreso a Roma. Esta es la curación de la herida mortal. Y el mundo entero anda errante tras la bestia. Y esta es una de las señales que estamos llegando al límite de la misericordia de Dios. Se nos dice que Roma tiene la mirada puesta en la conversión del mundo. No en la conversión a la verdad, pero una conversión solo será una forma de piedad. Estoy leyendo de Gran Controversia, página. Dice que los papitas, los protestantes y los mundanistas por igual aceptarán esta forma de piedad sin el poder. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo que la fragmentación que tuvo lugar durante la Reforma Protestante, donde Martín Lutero primero trató de reformar la iglesia sin el cuerpo, pero después de que fue excomunicado, fue durante esa época que los reformadores protestantes comenzaron a identificar el papado, como tiene todas esas descripciones que lees así, que la bestia, Babilonia, el anticristo, y ahí es donde la iglesia la fragmentó. Pero ahora estamos viendo una experiencia. Estamos viendo experimentar que uno por uno están cruzando el Jordán, están cruzando el río Tíber, el lugar del Jordán, y están en su viaje de regreso a Roma. Así que podemos seguir
mirando algunas de las imágenes, a menos que quieras agregar algo a este punto. Bueno, sí, otra vez fue un punto importante y muy válido que hiciste sobre este viaje espiritual que representa el río Tíber. No somos, debo decir, que los líderes no nos están bautizando en el reino de Dios para guiarnos al reino de Dios, pero está en el reino del papado. Muy buen punto ahí. Sí, continúa llevándonos a través de la siguiente dispositiva aquí. Bien, como hemos estado discutiendo, hay un puente. Bien, hablamos mucho sobre la construcción de puentes. Escucha, el puente ya ha sido construido. Fue construido hace mucho tiempo. Y lo que está pasando es que están cruzando ese puente, como se describe en Apocalipsis 13:4, el mundo que va tras la bestia, vaga tras la bestia. Esto está describiendo los movimientos ecuménicos finales que se están poniendo en marcha. Y estamos asombrados al ver que no son solo los ortodoxos, no son solo los evangélicos y los luteranos y todas las demás iglesias evangélicas, sino también los adventistas. Y es preocupante ver incluso los adventistas están participando en este viaje de regreso a Roma. Y lo que estamos viendo es que están alineándose, volviendo a lo que la iglesia madre, la mamá iglesia, y lo que papa, lo que se conoce como el papado. Y esto no comienza de la noche a la mañana, no es una coincidencia, y no fue algo que simplemente fue que nació natural entre todos para unirse, ya que veremos en los siguientes dispositivos. Todo esto fue de acuerdo con una estrategia que funcionó mucho mejor que el hombre alguna vez pudo entender. Sí, de hecho, antes de pasar a la siguiente dispositiva, sabes, debo decir que esta es una área del río Tíber en el Vaticano. Estuve ahí, el evento fue, de hecho fui adentro del Vaticano, tomé algunos videos con el dicho, dice que todos los caminos conducen a Roma. Así es exactamente como esta área está construida. Mientras cruzas estos puentes, ahora estamos mirando con mucho interés a Vaticano II. Vaticano II tiene que no ha cambiado. ¿Qué nos puedes decir aquí sobre esto? Bueno, lo que ha pasado es que Roma no cambió y ella no ha cambiado. Lo que ha cambiado fue su estrategia. Ahora pensemos en esto por un segundo. En 1517, cuando Lutero clavó sus tesis, ahí fue cuando la primera reforma protestante comenzó. Ahí es cuando, históricamente, ahí es donde comenzamos la reforma protestante. Ahora, quiero hacer aquí un hincapié, quiero pausar, no mucho. Quiero que, por favor, vayan a ver la infiltración jesuita por un ex jesuita en este video, para que comprendan y transfonden un poquito más de la historia que va a dar el hermano Román. Quiero que vayan a ese video que traducí del ex jesuita que revela todo esto. Vamos a estar hablando de lo que pasó en el segundo concilio del Vaticano. Y tengo más historia para ustedes. Recuerden que en Alerta Adventista me comprometí con ustedes, compartir con ustedes eventos actuales, la historia de la iglesia y la apostasía. 3 puntos claves que Dios me ha señalado y que ha clavado en mi corazón. Eventos actuales que demuestran dónde estamos en la profecía bíblica. La historia de la iglesia, porque sabemos qué pasó desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de la hermana White, pero no sabemos qué pasó desde la hermana White hasta ahora. Y esa historia se las voy a traer yo, y esto es parte de esa historia. Y también Dios ha clavado en mi corazón exponerles la apostasía. Esto es una unión de la historia y de la apostasía, cosa que estamos cubriendo aquí en Alerta Adventista. Quiero que vayan y miren ese video de los ex jesuitas para que comprendan mucho aquí lo que está diciendo aquí el hermano, de la estrategia de Roma, que ella no ha cambiado. Lo que cambió fue su estrategia, amados hermanos míos. Recuerden que en el año 15 y pico, primero empezó la reforma de Lutero, ¿ok? Ahora lo que ha sucedido durante 445 años,
Roma adoptó un enfoque de línea dura contra los protestantes y no los cambió, no los hizo regresar. Y entonces lo que sucedió en 1962 al comienzo del Vaticano II es que Roma tomó un enfoque más suave, no el enfoque que tomaron durante el Concilio de Trento, donde enviaron a Lutero al fuego del infierno y determinaron que hoy iban a acercarse a limpiar la tierra del flagelo del protestantismo. Así que han cambiado ese enfoque de línea duro. Y los protestantes, desde ese momento, desde el Vaticano II, 60 años más tarde, después del Vaticano II, Roma ha sido capaz de engañar, de cambiar. Ha sido capaz de cambiar, de lograr en 60 años lo que no han podido hacer en 445 años. Leemos del libro de la gran controversia: protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender su mano a través del río para agarrar la mano del espiritismo, que alcanzaron sobre el abismo para unir manos con la Iglesia Romana Católica. Ahora lo que sucedió, y puedes intercalar cualquier cosa en cualquier momento. Esto es lo que sucedió en Vaticano II. Ocurrieron con otras cosas, muchas políticas diferentes, pero las tres características sobresalientes únicas, o políticas, o decretos, fueron la nuestra ETA, que es latino, que significa relaciones con religiones no cristianas. Eso es una que establecieron. Ellos también declararon Unicitatis Laerola, que significa el decreto del ecumenismo. Necesitamos traer todos los hermanos separados, que solían ser herejes. Ya no les llaman herejes, se convirtieron en hermanos separados. Esas son todas las iglesias protestantes, los ortodoxos, los que habían salido de Roma. Y luego también declararon, y aquí es donde se pone muy interesante, ellos también declararon Adjutatis Humanae, o lo que se llama: vamos a extender la libertad religiosa a algunas comunidades. Y Ellen White va a hablar de esto y va a dejar esto muy claro. Pero esto es lo que sucedió. Cuando quieres atrapar a tu presa, bien, o si quieres atrapar un pez, o si quieres armar algún tipo de trampa, tienes que poner algún tipo de cebo, carnada, algo atractivo en el anzuelo. Y cuando tienes algo atractivo, algo que sabes que a la gente no le va a gustar, eso hará que tu presa, ya sea un pez o cualquier otra cosa, eso es lo que causará lo que estás tratando de tentar atraer. Eso es lo que los atraerá a ti, ¿verdad? El problema es que tan pronto como muerden el anzuelo, no están simplemente mordiendo el anzuelo. Hay un anzuelo. Piensa en esto. Y ese anzuelo es el decreto de ecumenismo y la relación con las iglesias no religiosas. Entonces te dan libertad religiosa, pero en contexto tienes que ser uno con Roma. Y lo que eventualmente veremos en la siguiente porción, en la siguiente diapositiva, son los frutos del Vaticano II. Y cómo ha cambiado nuestra visión de ver la descripción bíblica de lo que la Biblia llama este sistema, pero cambiando todas esas cosas. Veremos que en estos
siguientes minutos. El enemigo es muy astuto y sin embargo una parte de nuestro mensaje es defender la libertad religiosa, y el Vaticano ha recogido eso y nos ha dado la misma cita, entre comillas, la misma misión de libertad religiosa, que realmente no se trata de libertad religiosa, es libertad religiosa si nos unimos a Roma. Aquí quiero hacer un hincapié, hermanos. Fíjense mucho este punto clave. Disculpen que estoy gritando, hermanos, no soy un loco. Este punto clave tan importante, hermanos, aquí, porque bajo la excusa de la libertad religiosa voy a enseñarles cientos, si no miles, de reuniones con adventistas y el Papa, o en reuniones, convocaciones, conferencias ecuménicas bajo el pretexto de la libertad religiosa, ¿ok? Que Roma está para libertad, y no es cierto. Acuérdense la ilustración que dio el hermano. Pues pusieron la carnada de la libertad religiosa, pero dentro de esa carnada hay un anzuelo, hay un gancho, y ese gancho era: tienes que ser uno con Roma. Recuerden esto, hermanos, porque bajo la libertad religiosa están promoviendo el aborto, bajo la libertad religiosa se han unido con Roma, nos han llevado los líderes. Tienen a la 99.9 de la iglesia adventista dormida, metida en la apostasía, llevándolos a reunirse con Roma, llevándoselos a la condenación eterna, hermanos míos. Esa es su libertad religiosa. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que la bestia es como un leopardo, nunca cambia. La hermana White dice que la bestia es como un camaleón. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos dice exactamente eso, de las señales de los tiempos. Dice que Roma nunca cambia. Sus principios no han alterado en lo más mínimo. No ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Han hecho todo el avance. Y luego el siguiente de la gran controversia, página 588, y que se recuerde que es el alarde de Roma, que ella nunca cambia, al igual que la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Entonces, gran controversia 571, ha habido un cambio, pero el cambio no está en el papado. El catolicismo, de hecho, se parece mucho al protestantismo que existe ahora. ¿Por qué? El protestantismo ha degenerado tanto desde los días de los reformadores. Que en otras palabras, lo que estamos viendo aquí, el protestante que estamos viendo aquí, es realmente el catolicismo, que se ha encerrado, vestido bajo el manto del protestantismo. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Y escucha, tenemos la opción a elegir, y la elección es muy obvia. O aceptamos las palabras de inspiración, las palabras de Dios, que dice que Roma nunca cambia, o aceptas los argumentos y la filosofía y las súplicas del hombre que dice que ella ha cambiado. Sabes, tenemos una elección que hacer. Tal como Eva tuvo que hacer una elección cuando estaba de pie ante el árbol del bien y del mal, y podía abrazar la palabra de Dios y decir: esto es lo que Él dijo. O tenía la opción de creer lo que argumentaba la serpiente, o racionalizaba. Sí, eso es un punto muy bueno, y me gustaría resaltar eso cuando dijiste que tenemos que tomar una decisión. Y esta es una de las cosas con las que me gustaría encontrarme con nuestros hermanos y hermanas, es que Jesús fue el que vino y murió por sus pecados y mis pecados. Nos ha dado otra opción. No nos obligará. Lo que estamos tratando de hacer es compartir con nuestros hermanos y hermanas lo que está ocurriendo, el peligro
that we are que estamos enfrentando as a movement, como as a movimiento, church. como iglesia. When we read Revelation Cuando leemos chapter Apocalipsis 14, capítulo beginning in 4, verse comenzando en el 9, versículo 13, 9, el mensaje del we tercer find ángel, encontramos the greatest warning la mayor that the Spirit of advertencia, prophecy como dice el tells espíritu de us, that has profecía, ever que jamás given unto se ha men. dado a los hombres. The greatest La warning, mayor and this advertencia, y describes esto describe the wrath la of ira God. de Dios. And I want Y our quiero brothers que nuestros and sisters to hermanos y understand hermanas entiendan that you que have usted choice tiene in una this opción en este asunto. very Es dangerous muy for peligroso us to para nosotros listen to the escuchar teaching of las the men enseñanzas de los above hombres what por God encima has de lo said. que It is Dios very dice. dangerous. Es muy And peligroso. many people Y in the muchas days of personas en los Christ días de Cristo found that se dieron out. cuenta They had de eso. Tuvieron que tomar una decisión. Incluso hubo some priests algunos sacerdotes within dentro Phariseeism del faricismo who que made the tomaron la decision decisión to come out de salir of what was de lo taking que place, the estaba abomination pasando, that la was taking abominación place. We que read estaba in the book of pasando. Acts, Leemos en el many libro of de them Hechos, muchos de ellos joined se unieron al the movimiento Christianity. And so que fue el cristianismo. Así que esto es vital, importante que entendamos, porque Roma nunca cambia. Y se nos dice que este poder, according to según 2 Thessalonians, el capítulo 2 de Tesalonicenses, este poder trabaja para Satanás. that is the reason why Ese es el motivo this is por el cual, very dangerous for de nuevo quiero repetir estas palabras del hermano. La mayor advertencia, y esto describe la ira de Dios. Nosotros se nos dio el mensaje más grande porque describe la ira de Dios. I want our brothers and Quiero que sisters to nuestros hermanos y understand hermanas entiendan, comprendan that you have a que usted choice tiene in this una matter. opción en este asunto. It is very dangerous muy for peligroso us to Para nosotros listen to the teaching escuchar of las men enseñanzas de los above hombres what God por encima says. de lo It que is Dios very dice. dangerous. Es muy And peligroso. many people in the days of Y muchas Christ personas en los días de Cristo found that out. se dieron cuenta. They had to make a tuvieron que decision. tomar Even una there decisión. were Incluso hubo some priests algunos sacerdotes within Pharisees dentro del faricismo who made the que decision tomaron la to come decisión out de of salir what was taking de lo place, que the estaba abomination pasando, that was la taking abominación place. que We read estaba in the book of pasando. Acts, many Vemos of el libro them de Hechos, muchos de ellos joined se unieron the al movement that movimiento is Christianity. que And es so cristianismo. Así que esto es vital, de vital importancia que entendamos, porque Roma nunca cambia. Y se nos dice que este poder, according to 2 según el capítulo 2 de Tesalonicenses, este poder trabaja para Satanás. Esa es la razón por la cual es muy peligroso para nosotros como adventistas del séptimo día, para que simplemente y ciegamente permitamos completamente que nuestros líderes nos lleven a través del río Tíber. Ahora pasemos al siguiente diapositiva. Estamos viendo al Vaticano II, 1962 a 1965. ¿Puedes explicarnos a lo que estamos viendo aquí? Sí, esto es el decreto sobre el comunismo, y ten en cuenta, el papado ha estado ansioso por volver a traer estos cuerpos religiosos bajo su techo de regreso. Y esto es el nuevo enfoque para cambiar. No que ella misma haya cambiado, sino el enfoque, su acercamiento, su táctica. Y fíjate lo que dice, solo voy a leer parte. Dice que la restauración de la unidad entre todos los cristianos es una de las principales preocupaciones del Concilio Vaticano II. Y adivina qué. Esa es una de las preocupaciones de Dios también. Pero las maneras de Dios son diferentes a las maneras del hombre. Roma tiene sus propias preocupaciones. Y nota que ella dice, que Roma dice que Cristo, el Señor, fundó una iglesia y una iglesia sola. Wow, déjame preguntarte. Puedes ver cuál es su fundamento. Puedes ver cuáles son los principios sobre los que ella está operando. Ella está operando sobre los principios del catolicismo. Dice, sin embargo, muchas comuniones cristianas se presentan a los hombres como los verdaderos herederos de Jesucristo. Todas profesan ser seguidores del Señor, pero difieren en los mente y van por caminos diferentes, como si el mismo Cristo estuviera dividido.
y por eso lamentan que hay división. Tal división contradice abiertamente la voluntad de Cristo. Así que hay algo de verdad ahí. Pero si miramos a la siguiente diapositiva, continuamos viendo parte de algo y sus otros puntos de vista a medida que continúa con el decreto del ecumenismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Está bien, entonces el siguiente diapositiva nos muestra que esto es la conclusión o otro punto destacado del decreto del ecumenismo. Observe este aviso. Esto es muy importante, ya que las diferencias que existen en varios grados entre ellos y la Iglesia Católica, ya sea en doctrina o a veces en disciplina o en cuanto a la estructura de la Iglesia, ciertamente crean muchos obstáculos. Por supuesto que hay obstáculos. Pero cuando toman la posición de que la palabra de Dios no es primaria, sino que el decreto de su concilio está por encima de la palabra de Dios, sí, eso crea una dificultad. Pero fíjate en lo que ella dice. Dice que sus obstáculos a veces son serios y tonifican la comunión para engañar a la comunión eclesiástica. Sin embargo, fíjate, pero para engañar, fíjate que el movimiento ecuménico se esfuerza por superar esos obstáculos, pero ella no va a cambiar. Bien, como veremos en su política, lo que estamos viendo hoy no es una coincidencia. Todas estas iglesias uniéndose, no es nomás, todos están espontáneamente, bueno, dicen, ¿sabes qué? Tal vez deberíamos ir a sentarnos y tener estos diálogos. No, hermanos y hermanas. Esto está sucediendo de acuerdo con un plan bien pensado. Y aquí es donde todo comenzó. Comienza en el Vaticano II. Sabes, esta es una forma de infiltración. Sabes, si no puedes destruirlos desde afuera, simplemente únete a ellos y destruyelos desde adentro. Es lo que estamos experimentando aquí. Sí, pasemos a la siguiente diapositiva. El titular dice, un consejo pontífice para promover la unidad cristiana. Sí, esta es la agencia o la oficina que es responsable, que tiene el deber de asegurarse de que el decreto del Vaticano II sobre el ecumenismo se cumpla. Así que básicamente estamos viendo que esta es la agencia del Vaticano, el brazo del Consejo Pontífice para promover la unidad cristiana. Vamos a ver algunos de estos jugadores, vamos a ver quiénes son estas figuras clave, pero antes de mirar a los jugadores en ambos lados, en el adventismo y en la sala en Roma, tenemos que sentar las bases de por qué están sucediendo estas cosas. No cometemos ningún error. Observe lo que dice el PCPC, la agencia de Roma que hace cumplir el Vaticano II, dice que ha continuado de acuerdo con su mandato para fomentar y promover el ecumenismo tal como se entiende por la Iglesia. Y sobre la base de las próximas palabras, que son de los principios católicos formulados por el Segundo Vaticano, que por los principios católicos formulados por el Segundo Concilio Vaticano. Sí, Roma está diciendo que ella no juega con reglas adventistas, ella no juega con reglas de nadie. Fíjense en la siguiente afirmación. Dice que la PCU no da forma a un ecumenismo a su propio gusto, ni busca imponerlo a su antojo. No va a cambiar. El oficial o el custari está obligado a emprender la misión que Jesús encomendó a sus discípulos en la víspera de su muerte y actúa en nombre de la Iglesia, que como muchas veces destaca el Santo Padre y ha escogido el camino ecuménico inaugurado por el Concilio Vaticano.
Mi hermano, ¿qué están diciendo? Particularmente nos están diciendo que Roma is the one, es la que, the Catholic la Church, Iglesia that is, Católica, is eso the es one la that que laid the foundation sentó las for bases ecumenism. del ecumenismo. You have Tienes to go by que irte their rules. por sus reglas. You have to go Tienes by que their ir por principles, sus as we principios, just read como a moment acabamos de ago, leer hace un momento, which was que fue laid out presentado during the durante Second el Concilio Vatican Vaticano. Council. And Y obviamente, this is telling us esto nos here está diciendo aquí that when we get que cuando involved nos in this involucramos type en of este tipo de ecumenism, movimiento ecumenical movement with ecuménico Rome, con Roma, as we have been como sending, hemos estado that is, the enviando, General es decir, la Conference Conferencia has been General sending ha estado enviando representatives representantes there on a ahí yearly basis. anualmente. That means they Eso have significa que se han adapted and adaptado y accepted aceptado the los principles principios of Roman de Catholic. la Iglesia Católica Because Romana, there's porque no hay absolutamente absolutely no way ninguna forma That you can de que have puedas tener access to acceso the Vatican, al you can be Vaticano, involved puedes estar involucrado in this type of en este tipo de ecumenical reunión gathering ecuménica, when they cuando plainly tell te you dice here, claramente as you aquí, just read como for acabas us, de leer para nosotros, mira what the cuáles son las condiciones. and that means, Y eso our significa, leaders have nuestros líderes agreed to that. están de acuerdo con eso. Yes, yes. Sí, sí. Permíteme agregar una o dos líneas a eso. La Iglesia Católica Romana ha revelado que los diálogos en los que están participando se basan en los principios católicos formulados por el decreto sobre el ecumenismo. Y ese decreto establece inequivocadamente que en su mente hay una sola iglesia y una sola iglesia solamente. Y el ecumenismo, ahora hagamos la interpretación. El ecumenismo es unir a la familia babilónica en una sola habitación, como se describe en Apocalipsis 18, versículo 2. Estamos viendo que la profecía se cumple ante nuestros ojos. De hecho, para ver que ni siquiera nuestros pioneros pudieron ver, pero nos advirtieron. It reminds me Me recuerda of the children of Israel. de los hijos de Israel en el desierto. Estaban tan cercas To the Jordan River, al río del Jordán, tan to cercas Canaan, al Canaán, but pero they could not make it no because podían of lograrlo apostasy. por la apostasía. Yes, yes. Sí, Let's continue sigamos and let's see y veamos not the theory anymore. no la teoría, ¿ok? Lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando teoría. Vamos a ver la realidad de lo que está pasando, lo que salió el mes pasado. Cuando hablaste de esto y yo hablé de esto, esto es una noticia que nos muestra el fruto. Vale, te muestra el resultado del Vaticano II. 60 años del Vaticano II. Esto es lo que ha sucedido. Y básicamente voy a dar un resumen. Este es el título de esto, es que católicos, esto es una noticia. Y además estamos poniendo algunas fuentes ahí en la parte inferior, algunos hipervínculos ahí para mostrar de dónde obtenemos esta información. Pero los romanos ecumenistas quieren que Martín sea exonerado. Esto es después de 60 años de ecumenismo. Y básicamente es un grupo de católicos y protestantes se han unido y están pidiendo al Papa que levante la excomunión de Martín Lutero. Ahora, pastor, ¿crees que eso es gratis? ¿Crees que Roma va a levantar la excomunión de Lutero de forma gratuita? ¿Fue un intercambio? ¿Cuál fue el intercambio en toda esta situación que sucedió el mes pasado? Un poco más. Dinos, como tú dijiste, no es gratis, tienes que renunciar a algo antes de que Roma pueda hacer eso. Y el protestantismo ya ha estado dando mucho y han dicho que no están de acuerdo con Martín Lutero llamando al Papa anticristo. De eso se trata realmente este artículo. Y porque Martín Lutero entonces había reconocido todos los artículos publicados contra el Papa y llamando al Papa anticristo. Y como resultado el Papa, luego el Papa Leo
el 10 had había excommunicated excomulgado Luther. a Martín Lutero. And so Y entonces the Protestants los now, they protestantes want ahora quieren this pope, this que este current papa, pope, este papa to actual, lift this que levante esta excommunication against excomunión Luther, contra but Lutero, at the same pero al time, mismo tiempo the condition la condición is es that they no que ya longer no believe creen that que Roma Rome or o el the papa, papacy el papado, is the es el Antichrist. That's the anticristo. condition. Esa es la condición. If the Pope is going Si el to lift papa that va up, a levantar then you eso, have to entonces también also tienes que remove this eliminar teaching. esta enseñanza. And they agree with Ya están that. de They already acuerdo, agree with ya están de that. acuerdo, ya lo hicieron. This is not something Esto no that, es algo que the Pope is sabes que el discussing papa with está them that discutiendo they con should do. ellos They que deben already hacer. agreed Ya están with de that. acuerdo con eso. Yes. Sí, déjenme resaltar esto. In 60 En years, 60 años, they were able to ellos fueron capaces de hacer, Roma fue capaz de hacer lo que no pudo hacer en 445 años. Ese es un buen punto ahí. Deja que eso se asiente en tu mente. No es que el objetivo de Roma esté completo. Si los protestantes ya no condenarán al Papa como anticristo, el objetivo de Roma está completo. ¿Cómo logró eso? Vaticano II. Ella intentó con el Concilio de Trento, intentó implementar la fuerza y eso no trajo a las iglesias de regreso. Pero el Vaticano II ha hecho esto, hermano. Lo que estamos viendo aquí en esta noticia, y no, esto está sucediendo por todas partes. Estamos viendo la recapitalización del protestantismo gracias al ecumenismo. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva aquí, que se titula Adventistas del Séptimo Día y el Vaticano II. Take it over. Llévanos, estás a cargo. Bueno, aquí es donde llega al meollo del asunto. Aquí es donde comienza a ser controvertido. Creo que la mayoría de los adventistas estarían de acuerdo con nosotros hasta este punto. Pero lo que sucedió, lo que está sucediendo hoy no sucedió de noche a la mañana. Y lo que estamos viendo aquí, esto es un artículo de la Revisión y Herald. Ok, por lo tanto vamos a hacer que todas estas fuentes estén disponibles para que tú las puedas leer en lo original. No tienes que creer la palabra de nadie, pero lo que estamos viendo aquí es la imagen de un hombre que se llama Raymond Cottrell, y él ayudó a escribir el comentario de la Biblia. Ya sabes, esos grandes libros verdes que salieron a principios de los años 50. Él, y de hecho dicen que él escribió más que nadie, a pesar de que no era el editor principal, pero él fue un ayudante, pero hizo más del trabajo, al igual que muchos asistentes hacen. Yo creo que nada ha cambiado a lo largo de los años, pero básicamente ayudó a escribir los comentarios de la Biblia. Un trabajo muy conservador, ¿cierto? Apoyan nuestras creencias históricas sobre el santuario 1844, los tres ángeles, y así. Y yo soy de los que creen que él era un conservador inclinado. Algunos discutirán eso, pero por el trabajo que hizo en los 50s, estaba dispuesto hasta negociar para decir que era semi-conservador y históricamente había hecho, pero desafortunadamente tomó el cebo, la carnada del Vaticano II, aceptó al Vaticano II al pie de la letra y se dio cuenta de lo que dice en la revista adventista en 1967. Dice que ha sido un privilegio para mí, para participar en varias conferencias, y una de ellas fue la Conferencia Internacional sobre las cuestiones teológicas del Vaticano II en la Universidad de Notre Dame en marzo de 1966. Fíjense, aquí es donde comenzó, fíjense la historia, es donde comenzó a la iglesia adventista a reunirse, a revolcarse con la ramera. Porque yo se los puedo demostrar sin lugar a duda, y se los voy a seguir demostrando, que esto está sucediendo, sucedió el mes pasado, está sucediendo, ya están en cama nuestros líderes con Roma. Seguimos y no paramos. 1966,
Ahí es donde comenzó. Vatican II El Vaticano II terminó en 1965. Bien. And 1 year Y un after, año después, could have been podría haber sido un par de meses, no necesariamente el mismo año, pero en un año más o menos después del Vaticano II, en 1966, los adventistas ya estaban en la mesa, celebrando, conmemorando, alabando el Vaticano II. Wow, hermano, esto es el Review and Herald, el Heraldo, la revista. Esta es una publicación oficial de la iglesia, una publicación oficial de la iglesia. Dice que durante toda una semana, los teólogos destacados de la Iglesia Católica de América del Norte, en Europa, con la rociada liberal de ortodoxos protestantes y teólogos judíos, compartieron sus convicciones mutuas, y luego habla de quien estaba sentado a su lado. Mis compañeros de asiento a la izquierda, y luego enumera a estos hombres, a estos teólogos, y un obispo, John Diordon de Detroit, desde entonces elegido presidente del Consejo Nacional de Obispos Católicos. Y a mi derecha, a un lado tenía al presidente del Consejo Nacional de los Obispos Católicos, a un lado, y quien estaba al otro lado, a mi derecha, era el padre Bernard Cook de Marquette, y agregaré la palabra Universidad Jesuita, y Yves Congar, otro teólogo francés. Con estos hombres y muchos otros tuve la oportunidad de conversar y para escuchar su punto de vista y ser testigo de los hermanos. Hermanos, puedes leer este artículo en su totalidad. Haremos el enlace disponible. Está loco por el Vaticano II. Y el resumen y el semiconservador, creo que era más que un semiconservador, abrazó al Vaticano II en los años de los 60. ¿Y sabes dónde terminó, mi hermano? Terminó después de 30 años del Vaticano II. Terminó siendo uno de los principales fundadores del sitio de la publicación progresista llamada Adventistas Hoy, que ya no afirma nuestra posición histórica. Este hombre que comenzó bien, semiconservador, terminó como presidente de una revista que ya no afirma nuestra posición histórica. Se reúnen con Roma y los ascienden, les dan una posición más alta, les dan sus reglas, sus premios y sus regalos. En una histórica, sí, eso es. Eso es a lo que lo llevó a abrazar el Vaticano II. Y es a donde te llevará. Y he ahí el título, cruzar, y así el título de esta presentación, cruzar el río Tíber. Ahora la siguiente imagen aquí es de la revista adventista, el 30 de no sé qué mes de 1968. Dice, la primera reunión adventista, fíjense aquí, aquí están viendo esta imagen, dice mucho. Tú crees el mensaje de los tres ángeles, salid de ella, mi pueblo. Tenemos un mensaje de separación. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres, los líderes de Iglesia Adventista, la conferencia de los líderes, no la iglesia, la organización, de regreso a Roma. ¿Cómo vamos a llamar a un pueblo fuera de Babilonia si nos están llevando? Esta organización no puede ser el remanente. Esta organización, la conferencia general, la iglesia organizada, no puede ser la iglesia que está predicando el mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles dice, salid de ella, mi pueblo. Y yo no soy el hombre más inteligente. De hecho, me la pasé en la prisión la mayor parte de mi vida. Ahí es donde recibí mi educación. Gracias a la hermana White y al Espíritu de Dios y al Espíritu de profecía y hermanos fieles adventistas que llevaban el mensaje. No soy el hombre más inteligente, pero puedo comprender cuando alguien dice, salid de ella, no tengas nada que ver con los frutos inicuos. Pero este hombre aquí estamos viendo, mayo 30 de 1968, primera reunión con Papa, el pequeño cuerno, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad. Reunión con Papa Pablo el VI. Sí, este es un día triste.
in Advent. en adventismo. This is when Esto es cuando leaders nuestros líderes first crossed cruzaron the el río Tiber Tíber River por primera in a vez, literal en un sense. Not sentido just in a literal, spiritual no solo en un sentido espiritual, sino en un sentido literal. It took place in Tuvo lugar 1960. en 1968. And these are what Y estos son members los miembros of a de la Comisión Seventh-day Estatal de Estudio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Study Commission. Fue una comisión estatal de estudio. Estos individuos que ves aquí Are pictured with Pope Paul VI. tienen una foto con el Papa Pablo VI. Formaban parte de la comisión de 34 miembros patrocinados por Andrews University, Liberty Magazine, la revista Liberty, International Religious Liberty Association, and the General Conference Religious Liberty. la Libertad, Religión y también la Asociación General, la Conferencia General y el Departamento de Vida Religiosa. And these men Y estos were hombres traveling viajaban around Europe por Europa promoting promoviendo la libertad liberty religiosa for minorities. para las minoridades, en particularmente adventistas del séptimo día. Estaban, You read the article, we're gonna y si make lees el available artículo, the link. podríamos You a read su it on your own disposición, time. lo pueden leer en tu propio They were tiempo. traveling, to Spain, Estaban viajando a they were traveling España, to Italy and a other Italia places y otras from Europe. partes de Europa. And even though Y at this time, aunque en este tiempo los adventistas del séptimo día sí tenían un derecho de tener servicios de iglesia, no podían hacer evangelismo, sí podían tener libertad de practicar su fe, tenían ciertas exenciones y solo estaban tratando de fortalecer los derechos de las minorías. Y no hay nada de malo en eso. Leerás en este artículo de la revisión que tenían compromisos, se estaban reuniendo con el Ministerio de Comercio de la nación secular de Italia. Se estaban reuniendo con el Ministerio de Defensa, se estaban reuniendo con legisladores. Todo esto lo que significa, se estaban reuniendo como con los del comercio. O sea, Roma les dio permiso, vengan aquí, esta iglesia está, nosotros somos el presidente del Vaticano, pero pueden venir aquí a Roma y hablar con nuestras fuerzas armadas para que respeten a los adventistas. Pueden venir aquí a hablar con las tiendas para que descansen el sábado los adventistas. Pueden venir aquí a reunirse con los legisladores y senadores para que no promuevan leyes dominicales que violen el... O sea, fue toda la carnada para que estos hombres entraran ahí. Pero ¿qué tuvieron que dar a cambio, hermanos? Esa fue la carnada por entrar, irse y reunirse con Roma. Pero sigamos leyendo hasta dónde condujo esto. Se reunieron con legisladores, senadores italianos. Estaban tratando de garantizar los derechos de los observadores del sábado, de no tener que realizar ciertos deberes para tomar exámenes en el sábado y permitir negocios y que propiedad adventista no estará abierta el domingo, que estuvieran abiertos el domingo. Eso está bien, mis hermanos. No es lo que estamos hablando, no es lo que estamos viendo en esta imagen. Los esfuerzos para proteger las minorías, derechos de minorías en la sociedad civil, esos esfuerzos están autorizados. Y en el gobierno secular italiano está bien, pero mis hermanos y hermanas, ahí es donde sus esfuerzos nos han sido dados desde la Biblia y el espíritu de profecía en un gobierno secular, no dentro del Vaticano. Esta es una gran diferencia aquí. Y lo que la gente no comprende es que en 1999 había una escalera, había había un entendimiento mutuo entre el Vaticano y el gobierno italiano que los hizo libres, independientes. No eran uno no afectó al otro. Y este es el punto. Voy a traer esta parte a un fin. Cuando los adventistas fueron a la ciudad del Vaticano para una audiencia privada con el Papa, estos líderes de la libertad religiosa cruzaron el río Tíber por curiosidad, en lugar de tratar de abogar por la libertad religiosa para los italianos, porque eso se tiene que hacer con el gobierno italiano. Reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús.
Eso que quisieron hacer estos líderes lo podían haber hecho con el gobierno italiano. No tenían que ir con el Vaticano. Ellos no tenían afecto sobre lo que estos hombres querían hacer. Pero aún así fueron y se reunieron. Se revolcaron de rameras, prostituyendo tras otros dioses, dice Jehová de los Altísimos, hablando del antiguo pueblo de Israel, prostituyéndose. Harlotry en inglés se escucha más. Ramereando se escucha peor en inglés. Ven el punto, no tenían que ir con el Papa, podían haber arreglado esto con el gobierno italiano. Sobre lo que el gobierno italiano impondría a sus ciudadanos. El Vaticano tiene la autoridad sobre lo que hace en la ciudad del Vaticano y también trata de influir lo que sucede en sus congregaciones e iglesias, y a través de sus embajadores intentan influir en lo que harán los gobiernos, pero buscar, impresionar y luchar por los derechos civiles en Italia se hace de una forma diferente. Lo hicieron de curiosidad personal, traidores, cuando entraron en esta audiencia privada. Y veamos quiénes son estos hombres. Podemos leerlo en la siguiente diapositiva. Sí, lo tenemos en la pantalla ahora mismo. Está bien, entonces podemos ver aquí. Esto es página 16. Está bien. Esta es página 16 de la revista Adventista, mayo 30 de 1968. Y básicamente se nos dice, de izquierda a derecha, vemos a Peter Larin, el secretario de Libertad Religiosa de la División del Sur, Ronald Hook, editor de Estadísticas de Libertad, y Liv Tobias, de la Universidad de Andrews. Y observe, quiero que lea, Pastor, lee la última oración. Dice, el Papa está aquí presentando una medalla de recuerdo al doctor Tobiasen. Oh, espera un momento. Muchos creen que fue el doctor Burt Beach quien le dio una medalla al Papa Pablo VI primero. Quiero decir, eso es lo que todos sabemos. Fue que Beach quien le dio una medalla al Papa Pablo. No, mis amigos, no. No. Primero fuimos seducidos por Papa VI, como describe la hermana White en su libro Patriarcas y Profetas. Página 55 dice que fue una serpiente quien puso la fruta en la mano de Eva. En página 53 del mismo libro, Patriarcas y Profetas, dice que fue curiosidad lo que llevó a Eva al árbol. Y cuando el metal, la medalla se colocó por primera vez en nuestras manos por Roma, mordimos el anzuelo. Aquí se ve. Hermanos, tengo que leerles. Esto hay una declaración aquí que realmente ayuda a poner las cosas en perspectiva. Necesitamos ver algunos signos de inspiración, señales de los tiempos. Entonces dejaré que tú también opines sobre esto, mi hermano. Signos de los tiempos, 26 de agosto de 1889. Me di cuenta, hablaste de esto al principio en el libro de Josué. El contexto de esta declaración que estoy a punto de leer tiene que ver con el propósito de Dios de Israel de no contaminarse con naciones idólatras a su alrededor, con los sacrificios de Moloch y todas las hijas e hijos. Ese es el contexto de este estado que voy a leer. Dice, muchos investigan el espiritismo simplemente por curiosidad. Hermanos, ustedes están poniéndose en terreno peligroso. Ella dice, pero están aventurando en terreno prohibido y peligroso. Cuando son rápidos en las redes del engañador, encuentran que están en poder de aquel que hace a los más objetos esclavos de sus sirvientes, y nada puede librarlos, pero desde el poder
no, solo el poder de Dios. You can weigh in on Si this, puedes opinar sobre esto, or we can see o podemos ver from the lips de of los these labios three de estos men tres hombres, how they describe cómo this describieron encounter este encuentro with Pope con Paul el VI, Papa Pablo and how VI you can y cómo see se the puede ver serpent la at play. serpiente jugando. One thing I'd like to Una add cosa to que me this, gustaría agregar the a Bible esto, says, "By sabes que la Biblia beholding, dice que al contemplarte become changed." te conviertes That is cambiado. what we- Eso es lo we que are seeing here. estamos viendo They aquí. started to Se empezaron wonder, a preguntar, so to speak, por and decirlo, Moses, y Moisés in the book of en el Deuteronomy, libro de said Deuteronomio something to the dice children algo of a los Israel. hijos de Israel. He said, Les dijo, "When you cuando enter entres those en esas nations that naciones you shall come que vas a conquistar, do not no preguntes inquire acerca about their de sus gods. dioses. How do these people worship Cómo their esta gods? gente That's adora a what sus we have dioses. done Eso es lo here. que hemos hecho Our aquí. leaders have Nuestros said líderes that. deberían decir And que han they hecho took the bait. y mordieron el anzuelo, Just como like the usted serpent mencionó, put al igual que la serpiente puso la fruta en la mano de Eva. They took the Mordieron bait. el anzuelo. And then ever since Y then, luego desde ever entonces, since 1968, desde we have 1968, been in bed hemos estado with en la Rome. cama con Roma. Now let's go to the Ahora next pasemos a la slide here. siguiente diapositiva This is aquí. from Review Esto es de la Herald, revista Review May Herald, 30th, mayo 30 de 1968, page 17. página Can you read that 17. for us? ¿Puedes leernos eso? Yes, this, Sí, this y- is the same, sí, esta es la misma publicación publication que muestra una foto of these men de este hombre que se reunió con el Papa Pablo VI. Aquí está su descripción de este encuentro. Hay dos cosas que vamos a resaltar aquí. Ahora, esta es una cita de ellos. Esto no es un comentario. Dijeron, mientras en Roma, la Comisión de Estudio Adventista experimentó la pompa y la ceremonia de una audiencia papal. Well, hold on. Espérame. Hold on. Espérame. The emphasis here El énfasis is aquí es their su experiencia. Experimentaron la pompa y la ceremonia de una audiencia de papal. La experimentaron. En otras palabras, fue algo bueno lo que están diciendo aquí. O sea, ese es el contexto aquí. Right? Yes, yes. Sí, una buena experiencia. If you read Si lees el encuentro de Eva con la fruta, it's very similar. es muy similar. It was pleasing. It was Estaba pleasing. complacido, agradable. It was Parecía que era realmente, huelía rico. Se miraba bien. Y nada me pasó cuando la toqué con mis propias manos. Cierto, sí, como la serpiente le estaba alimentando con muchos de estos conceptos que esto es bueno, la cosa nada va a pasar. Sí, es un sí. Están presentando de una manera positiva. Pero aquí está la parte más preocupante. Dice que apenas era una audiencia privada. Unos 500 peregrinos gritando y aplaudiendo estaban alrededor de nosotros. Miembros de nuestro grupo estaban sentados, no muy lejos del altar mayor, que está en medio de las columnas serpientes de Bernini. Las columnas Bernini, que a su vez están bajo la cúpula central de la Basílica de San Pedro. Vamos a llegar a eso. Pero fíjate, wow, después de la audiencia general, durante la cual el Papa habló unos 20 minutos sobre su encíclica de hace 20 años, dice Tobias Linares y yo, este es el director de la revista Liberty que está escribiendo aquí, dice, y yo, y fuimos presentados al Papa. Escucha, solo me puedo imaginar, porque no he estado en ningún lado, pero me imagino que, ¿sabes qué? La gente puede entrar a la plaza de San Pedro hasta cierto grado, hasta cierto punto, pueden participar en ver cómo suceden los eventos. Bien, mis hermanos y hermanas, ¿cómo obtienes una audiencia privada? Eso no es solo coincidencia.
happen. Eso no solo This is sucede, something that is planned esto es algo que es way ahead planeado of time. con mucho It's- tiempo. you know, it's not something No es you algo just con lo que stumble upon. puedes tropezar. Muy cierto. Dicen que el presidente de los Estados Unidos, no recuerdo cuál fue hace poco a ver al Papa y lo dejaron sentado afuera porque no se presentó, no se anunció. Era a Donald Trumpas. A Donald Trumpas fue y no lo agarró, no lo recibió, lo dejó esperando. Y cuando salió él, no salió el Papa a recibirlo. Salieron y le preguntaron a Donald Trump, ¿usted a quién está? A ver a quién. ¿Tiene una cita con él? Permítame. Y lo dejaron sentando unas largas horas y luego volvieron después de 3 atentos, lo hicieron pasar brevemente a ver al Papa. Es como dicen, esto nomás no es algo con lo que te tropiezas, que algo simplemente que pasa para tener una audiencia con el gran pontífice. Esto es algo planeado por parte de nuestros líderes en apostasía. This is something Esto that, es algo que you discuss que discutes sometimes incluso a veces en un año antes de tiempo, ¿sabes? Para obtener una audiencia con el Papa. Sí. And then Y luego, notice they praise noten Vatican II. Que alaban al Vaticano II. También elogian, leemos que Rastro alabó al Vaticano II en 1966 cuando se reunió en reuniones. Luego escribió sobre él, elogiándolo, alabándolo en 1967. Y aquí en 1968 vemos una tendencia de alabar al Vaticano II. Dice que se conocieron, les presentaron al pontífice y luego habló de cómo discutieron lo que estaba haciendo su comisión, los lugares que estaban visitando. Sabes que se nos dice que nunca debemos de discutir los intereses vitales de nuestro trabajo con aquellos que no son de nuestra fe. ¿Tú crees que el Papa estaba? ¡Ay, sí! Cuéntame lo que están haciendo aquí los hipócritas, necios! Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué dice hermana Guay? Que nunca debemos de discutir, hablar nuestros puntos vitales de nuestro trabajo con personas que no son de nuestra fe. Pero aquí están ellos con el hombre. ¿Tú crees que Lutero, si le hubiera invitado al Papa, tú crees que Lutero hubiera llegado ahí comiendo y bebiendo en santa paz con el Papa de Roma, cruzando el río Tigris, entrando a la ciudad? ¿Tú crees que Lutero dice, ¿qué le pasaría a estos hombres si Jesús llegara en este tiempo? En el tiempo cuando estos hombres estuvieran ahí reuniéndose con el Papa, ¿qué crees que les pasaría? Cenizas, hubieran sido calcinados. Puedo hueler el azufre y el fuego descendiendo sobre la conferencia general, sobre la iglesia organizada. Puedo oler el azufre derramada, la copa de la ira de Jehová el Altísimo derramada sobre la conferencia adventista del séptimo día y sus líderes. Sigamos y no paramos. Sabes, se nos han dicho que no hagamos esto, así que estamos viendo muchos compromisos en algo como esto. Está bien, y luego observen lo que dijeron, que el progreso de la libertad religiosa en España, donde el esquema de libertad religiosa, o el esquema, o el plan del Vaticano II está teniendo un buen efecto. Hermanos, esa libertad religiosa que están elogiando es una que se basa en el Vaticano II. Y vamos a hablar sobre la libertad religiosa en solo un par de minutos. Pero dale gas. Bien, sabes, iba a decir, toda esta organización religiosa, el Departamento de Libertad dentro de la Conferencia General, es nada más y nada menos que el fruto de la serpiente dentro de la organización. Es lo que se trata este departamento. Es el jesuita, es el departamento itinerante que está dentro de la Conferencia General. Porque de acuerdo con todo lo que acabamos de ver hasta ahora, vemos que es el Departamento de Libertad Religiosa que se acerca para reunirse con Roma, reunión con Roma, que dice que somos incluso en los últimos años, es lo que hemos visto con Ganun Diop y Bibi Beach y otros. Ese es un departamento que representa a Roma dentro de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Entraremos en todos esos, mencionaremos todos esos y veremos algunas cosas, sí, que tal vez algunos de nosotros no hemos sabido. Pero veamos estas columnas serpientes de Benini.
Yeah, They we were did. sitting at the high altar estaban sentados en el altar mayor of the serpentine. What de la does the word serpentina. ¿Qué serpentine mean? significa la palabra serpentina? Well, you can see the word Bueno, serpent puedes ver la there. palabra serpiente. That's very Absolutamente. obvious. Es muy obvio. It is the serpent. Es la This serpiente. is the seat of Ese the es el asiento serpent. de la serpiente. El asiento de la serpiente. Esas columnas Columns de are serpiente the- son, it's the throne es el or the trono seat o el asiento of the serpent. de la serpiente. Now, let's Ahora look at veamos this alguna escritura. when we are discussing Cuando this estamos issue, discutiendo I'm este gonna tema, look, at, voy a mirar a Pastor, if you could Pastor, read si to us pudieras leernos Revelation Apocalipsis 13:2, 13:2. I'm going to look Voy a at mirar Revelation muy rápidamente 16:10 Apocalipsis 16:10 to see para what ver God lo que says Dios dice about acerca this de particular estas serpentine columnas columns serpenteantes en and particular this y particular este seat asiento en that we're particular sitting. que estamos viendo. In the book of Revelation, En el we libro de have three Apocalipsis, verses cuando vemos in the 3 book of vínculos del libro de Revelation. Apocalipsis, I'm going to read Revelation voy a leer chapter Apocalipsis capítulo 16, 16, verse 10. versículo This 10, is talking y about esto está the hablando fourth sobre plague, okay? la cuarta plaga. When the fourth plague Cuando is se derrame poured la out, cuarta plaga, I want you to see quiero what que God vean lo says que Dios about dice this. acerca de Revelation esto. 16, En Apocalipsis verse 10. 16, versículo I think 10. I said fourth. Creo que dije Okay, it's 4. fifth. Es el Verse 10, quinto. and the fifth angel Y el poured quinto out ángel his derramó vial, su copa. listen closely, Escucha atentamente. upon the Sobre seat el asiento of the de la bestia, and his y su kingdom reino was full estaba of lleno de darkness, tinieblas, and they y se gnawed mordían their tongues la for lengua pain. de dolor. God Dios has a judgment tiene un juicio reserved reservado for the so-called para las llamadas serpentine columnas columns serpentinas and the seat y su of the asiento beast, de la bestia, because she has porque been ella ha spreading estado darkness esparciendo tinieblas al mundo. Therefore, Por lo God tanto, will judge Dios her la with the juzgará literal con la darkness. oscuridad literal. And so the Bible Y entonces la speaks Biblia about habla this particular de esta referencia en reference, particular, a reference una that referencia que leads nuestros back to líderes the allá 60s, por los where años 60 to a certain degree eran hasta un cierto grado alabando, adulación por lo que dice. Léenos lo que dice en Apocalipsis capítulo 13. Says, and the Quiero que miren, hermano, de nuevo la columna esa está un trono grande. Ese es donde se sienta el Papa entre los dos querubines y se llama, se dice ser Dios y se sienta en el trono de Dios, llamándose ser Dios, y se eleva y se exalta sobre todas las cosas de Dios. El trono de Satanás. Ahí es donde estaban nuestros líderes, en el mero trono de Satanás. Puedo oler el azufre y el fuego descendiendo sobre la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Huye y corre por tu vida. Huye y corre por tu alma de esta organización organizada que solo te está llevando a la apostasía. No puedes permanecer en el ecumenismo y esperar ser parte del reino de Dios o entrar al cielo. Gran error. No te engañes ni te dejes engañar por la vanidad de los hombres. Dice la Biblia, y la bestia que vi era semejante a un león, a un leopardo, y sus pies eran como pies de oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, y su asiento, y gran autoridad. Como estamos mirando a esta imagen aquí, las columnas serpenteantes de Bernini, podemos ver el asiento del diablo ahí. Y si también vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vayamos ahí. De hecho, también describe algo aquí que menciona hace un momento. La Biblia dice en el versículo 7, dice, por el misterio de iniquidad, ya obra solamente el que ahora hasta que se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como dice hace un momento, hace el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces dice, aún él, el hombre de pecado, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y eso significa que el poder obra para el papado, trabaja para Satanás, ocupa el asiento de Satanás. En particular, es el poder que está detrás de ese asiento, fue dado a él sobre el dragón. Sabemos quién es el dragón. Quiero poner aquí otro versículo del capítulo
Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice, yo sé tus trabajos, donde tú habitas, incluso donde está el asiento de Satanás ahora. Esto es una referencia a la sala pagana, a la Roma pagana. Recuerda, Roma tenía dos fases, y en la fase pagana había un asiento de Satanás y estaba en Pérgamo, ¿sabes? Se llama el altar de Jesús. Pero la Roma pagana ha pasado de la escena y estamos en Roma papal. El asiento de Satanás es como Dios lo describe de su palabra. No es otro que esta serpentina. Quiero decir, ¿cómo no puedes captar la magnitud de lo que estamos describiendo? La misma serpiente que estaba en el árbol, que engañó a Eva, es el mismo altar donde nuestros líderes estaban felices, decir, ¿qué dijeron los líderes? Estaban bien felices en decir, estábamos tan cercas, hermanos, en terreno peligroso. Let's move on. Bien, pasemos al siguiente. Estamos viendo religious liberty. al Vaticano II, libertad religiosa. Sí, Vaticano II, como hemos estado mencionando, también ha decretado la libertad religiosa. Pero quiero preguntarte, antes de que leamos estas declaraciones, Dios vio el Vaticano, mis hermanos, no se equivoquen sobre esto. Dios vio al Vaticano II. Nada escapa a sus ojos. Y lo que Dios nos va a revelar es que el Vaticano II es un espejismo. Han declarado la libertad religiosa, sí, pero también ofrecen en su lugar el ecumenismo para que puedas ser libre. Hay tanta libertad, eres libre, pero para unir uno con Roma. Híjole, y todo este asunto del anticristo, tienes que cambiar eso, y eso tiene que desaparecerse. Así que sí, esa es la libertad que se está ofreciendo. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra con respecto a la libertad religiosa? Estoy leyendo el libro Gran Conflicto. De hecho, cuando hablamos de los centros de dispositivos, dice que es el Vaticano II, pero y libertad religiosa. Porque si va a ser religiosa, tiene que estar basado si va a estar basada en religión, tiene que estar basada en los principios de Dios. Tiene que estar basados, pero que fueron sostenidos, sí, pero no es. Es basado en los principios del catolicismo. ¿Y qué dice el libro Gran Conflicto, página 566? ¿Qué dice? Dice la gente, y déjame decirte, no estamos hablando de los miembros base de la iglesia, estamos hablando de los líderes, y los líderes de libertad religiosa. Este es un mandato, este es un cargo, estos son tus órdenes de marcha, este es tu trabajo, este es un trabajo del Departamento de Libertad Religiosa. El mismo trabajo que hizo Alonzo Jones, que sostuvo y defendió. Alonzo Jones, no solo defendió la libertad religiosa con los líderes de la nación, sino que también predicó sermón tras sermón. Si leíste en 1895, él predicó más de 20 sermones sobre los mensajes de los tres ángeles y sobre la advertencia contra el papado, y como ella estaba detrás de todos estos movimientos, ves, esa es la parte de la libertad religiosa de la que no vemos ni escuchamos nada. Y aquí Dios nos dice en el libro El Gran Conflicto, página 566, la gente, esto habla de los líderes, las naciones necesitan ser despertados para resistir los avances de este enemigo más peligroso. Es que representa una amenaza a nuestras libertades civiles y religiosas. ¿Qué enemigo, qué poder está describiendo en esta declaración, mis hermanos? Bueno,
It obviamente is the papacy, es el because papado, as we can porque read the podemos next leer quote la there siguiente from cita ahí Great Controversy de la gran 571, controversia it says, 561. "Popery is just what Dice, el prophecy papado declared es justo lo que la profecía declara that she would que be, ella sería. the apostasy La of the latter apostasía de time. los últimos It is a tiempos part of es her parte de policy. su política. That's the key Esa word es la there, palabra policy, clave ahí, as we looked at política. before from Como Vatican vimos II, antes del Vaticano II, para to assume the asumir character el which will personaje best que accomplish mejor her cumplirá purpose. su propósito. But beneath Pero debajo the de la variable apariencia appearance of variable the chameleon, del camaleón she conceals the oculta el invariable veneno venom of invariable the serpent. de la serpiente. So God didn't Entonces miss it. Dios no God, se pierde nada. people say, well, God La gente dice, doesn't- bueno, Dios God didn't know that Dios no sabía que el Vaticano II God knew. iba a cambiar todo, pero hermanos y hermanas, Dios sabe todo. And he's saying, it's a mirage. Y Él nos dice, Don't es un espejismo, believe it. no lo creas. She will assume Ella asumirá whatever cualquier character personaje will best que mejor accomplish logre her purpose. su And the next propósito. statement says, Y la siguiente in those declaración dice que en aquellos países donde el catolicismo no está en ascenso y los papistas están tomando un curso conciliario. For what purpose? Because ¿Con qué they care about propósito? liberty. Porque se preocupan por la libertad. No, friends. No, In order to gain an para ganar influence. influencia. Now, I'm going to share Y voy a something compartir that algo will put all que of pondré a this todos in estos context. en I want you to read the contexto. next statement. Te dejaré leer el texto siguiente. She, the Ella, la Iglesia Catholic Católica Church, Romana, is highly está lofty and remando en sus estructuras elevadas massive y structure masivas in the en los rincones secretos de los cuales sus persecuciones anteriores se repetirán. skillfully Aún en and Filadelfia, unexpectedly, con audazmente y sin sospecha, she is strengthening está her fortaleciendo forces sus to fuerzas further her own ends para promover sus propios fines when the time shall come cuando llegue el for tiempo her para que ella before you shed. ataque. Antes de que compartas eso con nosotros, una cosa que viene a mente es la forma en que la Conferencia General ha estado promoviendo la libertad religiosa, es tratando con las otras iglesias, mezclándose e incluso con Roma. Pero todo lo que nosotros acabamos de ver hasta ahorita, que está en la pantalla aquí, nos dice lo contrario. Se nos dice que mantengamos la libertad religiosa, básicamente alejándonos del papado. Y porque ese es el poder, realidad, que está en contra de la libertad religiosa. Pero aún así, nuestros líderes se están uniendo para darle la mano al Papa de Roma, bajo el paraguas de la libertad religiosa. Let me ask you a question, because you Déjame have been hacerte una pregunta porque using has a lot estado of videos usando on this muchos subject. videos sobre este tema. Has Rome ¿Acaso Roma ha dejado de promover or is not o no está avanzando el avance de la ley dominical en nuestro mundo? ¿Acaso ha cambiado, hermano? Nada. De hecho, mientras observamos y experimentamos lo que está sucediendo con la pandemia 19, este es solo un movimiento de la ley dominical, como hemos mostrado, y de un artículo tras otro, como están pidiendo un descanso dominical como una solución, donde sabes que algunas naciones, incluso en la India, en este momento incluso lo llaman domingos de cuarentena. No puedes moverte, no puedes hacer nada el domingo. Y el Papa declaró recientemente que el encierro fue algo bueno, el cambio climático, ya sabes las cosas que podemos hacer y como hemos hecho con las cuarentenas, pero también dice que el bien común. Así que Roma no ha cambiado, es la misma agenda. Y como también hemos estado leyendo de los escritos de la hermana White, dice que los protestantes están tratando nuevamente, tratando con el protestantismo, en este momento solo están alimentando el hijo del papado, que es la ley dominical, que es exactamente lo que ha estado haciendo la Conferencia General. Sí, déjame darte una historia rápida sobre la libertad religiosa. Y no es ni siquiera, no vamos a ver muchos eventos, pero mira la masacre de San Bartolomé, está descrito en el libro La Gran Controversia y también está en otros libros. Y esto es cuando el rey católico, bajo las instrucciones, de Roma, esto es cuando el rey católico
había ingeniosamente, seductivamente, de una manera que no despertaría ninguna sospecha. Él propuso matrimonio entre su hermana y uno de los príncipes Shogunas, o uno de los protestantes, incluso cuando estaban en desacuerdo con los protestantes franceses. Y esto fue anunciado. Déjenme decirles que anunciaron esto como una nueva era de unidad y paz. Roma tenía trenes y el matrimonio se llevó a cabo y todos celebraron públicamente en París, y el cardenal estaba ahí, el rey estaba ahí, los protestantes estaban ahí, los sacerdotes cenaron y bebieron. Pero escucha, bebieron con gran pompa y ceremonia. Bien, así es como existen, así es como ellos lo hacen. 4 días de fiesta, 4 días de espejando, jolgorío, 4 días de abrazos y besos. Pero en una noche sonó la campana y 70,000 protestantes fueron masacrados. Esa es libertad religiosa. Ofrecerán hasta cierto punto solo para promover su propia. En los próximos dispositivos, al menos que deseas agregar algo más, pero en las próximas diapositivas veremos lo que Apocalipsis describe como una mujer. Ahora será capítulo 17, cabalgando la bestia. Sí, lo que queremos resaltar aquí es algo que es asombroso, porque es Dios quien puede leer el secreto, los secretos de nuestros corazones. Es Dios quien conoce nuestros motivos y nuestros sentimientos más íntimos. Y es Dios quien va a revelar los motivos de Roma por instituir el Vaticano II. Un Vaticano II, mis hermanos y hermanas, hay un motivo detrás de él. Cada vez que ves un llanto, primero tienes que ver el motivo. Bueno, aquí está el motivo. Voy para citarte de Apocalipsis capítulo 2, verso 21, dice: y le di espacio para que se arrepintiera de su fornicación, y ella no se arrepintió. Su actitud, cuando escucha, cuando la mitad de la iglesia se divide y tú pierdes la mitad de tu iglesia, es posible que deseas considerar tus caminos y decir, bueno, tal vez si hago algo diferente. Usted sabe, tal vez podamos tener algún tipo de cambio en nuestra situación y tal vez regresemos. No, amigos, la Biblia dice que ella se negó a hacerlo, negó a arrepentirse. En otras palabras, su orgullo, su espíritu. Apocalipsis 18:7 dice: porque ella dice en su corazón, me siento una reina y no soy viuda y no veré tristeza. Está hablando de la descripción de Babilonia en Apocalipsis capítulo 18. Ahora, pastor, quiero que lea Isaías versículo 47 y versículo 8. Voy a leer uno de Isaías 47. Vamos a ver la descripción del Antiguo Testamento sobre el orgullo de Babilonia. Y aquí está el motivo. Y esto es lo que Dios revela. Ella no muestra arrepentimiento. Dice, no seré viuda, no veré tristeza, seré reina. Pero hay una característica que se nos da en el Antiguo Testamento con respecto a Babilonia. Fíjense, voy a leer Isaías 41, 3, 7, 8, versículo 1. Voy a leer Isaías 47, 1 y voy a tener que tú leas Isaías 47, versículo 8. Dice, desciende y siéntate en el polvo. Versión completa, hija de Babilonia. Siéntate en el suelo. No hay trono, oh hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Entonces está hablando de Babilonia. Ahora retuerce el versículo 8. Por lo tanto, aquí, escucha esto, que son dados a placeres, que moras insensiblemente, que dice en tu corazón, yo soy y nadie más fuera de mí. No me quedaré como viuda, ni conoceré la pérdida de los hijos. Está diciendo
Roma está diciendo, no voy a cambiar, no voy a arrepentirme, no voy a estar triste y voy a recuperar a mis hijos. Van a volver a mí sin que yo tenga que cambiar nada de mí. Pastor, hermano, ¿acaso no es exactamente lo que está sucediendo hoy con Vaticano II? De hecho, exactamente lo que acabamos de leer hace un momento del Vaticano II. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Leemos, hermanos y hermanas, lo que acabamos de leer en Isaías 47, lo que acabamos de leer también en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y en el capítulo 2 de Apocalipsis, estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estamos viendo las iglesias, estamos viendo a los niños que regresan a casa. Como dije, nuestros pioneros no vieron lo que estamos viendo. Hoy podemos ver que el objetivo final de Roma está siendo logrado. De hecho, no son solo nuestros pioneros, sino el Papa de generaciones anteriores solo pueden soñar con ver esta restauración. Saben que desean ver que esto suceda y no vieron para verlo. Anhelaban que su poder aumente y su gloria eclipsar el mundo entero. Y para que las hijas y los niños regresen a casa. Hermanos y hermanas, estamos viendo profecía cumpliéndose. ¿Por qué no como nación, como iglesia, como pueblo? ¿Por qué no podemos cumplir con nuestro papel profético? Y ese es un muy buen punto. Sabes que el Vaticano nunca cambia, pero servimos, supongo que debería decir que suponemos servir a un Dios vivo. Sin embargo, los hombres nos están guiando para adorar a los hombres. Y eso es una de las tristes realidades de esto. Este engaño se entró entre nosotros y se deslizó entre nosotros poco a poco, como vimos en la imagen 1968, uno de los líderes de la iglesia yendo al Vaticano. Y a lo largo de los años, lo que los líderes dentro de la conferencia general han hecho, no lo provocaron abruptamente los cambios dentro de nuestra organización, pero poco a poco, que algunos de ellos todavía estaban predicando contra Roma. ¿Ves? Es por eso que esto es tan mortal o engañoso. Algunos de ellos todavía estaban enseñando contra Roma. Cité esto antes. Dentro del juramento jesuita, dijeron que se colocarán dentro de las iglesias protestantes, incluso hablando en contra del orden sagrado, lo que significa el papado. Y tenemos líderes dentro de nuestra iglesia, incluso predicando el mensaje del tercer ángel, hablando en contra de Roma, pero en realidad detrás de la escena hay otro movimiento tomando lugar. Ahora realmente nos estamos quedando sin tiempo aquí. Vamos a repasar algunas diapositivas, al menos que tengas algo más que quieras compartir. Vamos, sigamos adelante. Bien. Aquí estamos viendo una foto del Papa Juan Pablo con Robert Runcie, el obispo de Canterbury. ¿Qué nos puedes decir sobre este? Bien, el Vaticano II comenzó con el Papa 23, quien inició el Vaticano II en 1962, pero murió en el 63. Y entonces el Papa Pablo VI, de que hemos estado viendo imágenes, él se hizo a cargo del Vaticano II. Y en realidad terminó el Vaticano II en 1965. Por lo que el principal promotor en Vaticano II desafortunadamente no fue el Papa Juan XXIII, sino fue Pablo el VI. Ahora, cuando Pablo murió,
The one who El que succeeded lo him sucedió was Pope John fue Paul Papa I. Juan Pablo el primero. But we know that, Pero sabemos que el Papa Juan Pablo el primero solo duró 33 días en cargo. That's a whole other Y esa es conversation otra we conversación have que to podemos tener algún He día. lasted 33 Duró days, 33 now, días en so he cargo, really didn't por lo que realmente no llegó a ser un arquitecto y promotor del ecumenismo, porque no duró como Juan 23, no duró. So who came after Entonces, ¿quién vino después de Juan? Pope John El Paul Papa I? Juan Pablo I. John Paul Bueno, Juan Pablo el Let me segundo. tell you, my Déjame brothers and decirte, mis sisters, hermanos y hermanas, Pope el John Papa Juan Pablo II II did hizo more más than Pope que el Paul. Papa Pablo. Here he is, Aquí está, with one of his con uno de prominent sus destacados arquitectos y sus hijas, con quien se ha reunido en varias ocasiones. Podemos mostrar imagen tras imagen de estos hombres. Robert Runcie, arzobispo de Canterbury. Podemos mostrar imágenes y citar documentos sobre cómo estos hombres fueron fundamentales para ayudar a poner realmente en marcha este ecumenismo en tracción. Juan Pablo II fue un campeón del ecumenismo. Ahora avancemos y pasemos al siguiente. Fíjate aquí a Robert Runcie con Juan Pablo II. Y ahora aquí está de nuevo. Aquí está Robert Runcie con Neil Wilson. Quiero pasar aquí. Aquí está el papá del presidente actual. ¡Traidor! Este hombre es un criminal. Este hombre es un criminal. El papá de este Ted Wilson. Este hombre, Neil Wilson, fue el que dijo que nosotros ya no tenemos una postura anticatólica. Ahí está en el video que yo subí sobre la líderes en apostasía. Disculpen mi garganta, se me está yendo. Van 3 videos que traduzco el día de hoy. Andamos con todo, hermanitos míos. Este Ted Wilson fue el que dijo que ya no tenemos una postura anticatólica. Eso fue en el tiempo del pasado. Y que el libro de la gran controversia debe estar en la basura, en el basurero histórico. Aquí está Ted Wilson. ¿Con quién está? Con este hombre que acabamos de ver, que era un campeón del Papa del ecumenismo. ¿Del ecumenismo de qué? De que la ramera, regresaran todos los hijos a la ramera. ¿Quién es una iglesia protestante? La iglesia adventista. ¿Quién ha regresado con la ramera? La iglesia adventista del séptimo día. La organización, la iglesia organizada. La iglesia verdadera somos nosotros. La conferencia general y todo lo que está bajo la conferencia general ya han caído, porque ¿acaso no sabes que tú eres siervo a quien tú decides obedecer? Dice la palabra de Dios, por más difícil, duro que se escuche. Así es esto, pero como acaba de decir el hermano, tienes una opción: o seguir dentro de la conferencia general, o alzar la voz y denunciar todos estos pecados. Pero llegará el tiempo, hermanos míos, en el gran zarandeo ha comenzado, y llegará la prueba, hermanos. La prueba de la crisis de la marca de la bestia. Pero de nuevo la pantalla, aquí estamos viendo presidente mundial del presidente actual. Ok, el presidente actual que fue reelegido misteriosamente, totalmente quebrando el protocolo de la 61 reunión de la conferencia. Tengo algo que cubrir al respecto. Ténganme paciencia. Pero aquí estamos viendo a Neil Wilson, Robert Runcie y Bert Beach. Miren, estos traidores que nos llevaron a Roma. Bert Beach, el que le regaló una medalla, fue a pagarle tributo, es una medalla de oro al Papa de Roma. Aquí abrazaditos, papá. ¿Tú crees que Martín Lutero, si le hubieran invitado a Roma o el Papa a comer y beber con él estuviera ahí? No, pero a cambio aquí los vemos en santa paz, mira. En santa paz, comiendo, bebiendo, sonrisita y demás. Expresidente de la conferencia general y con el principal arquitecto del ecumenismo al otro lado de Runcie, que es Bert Beach, abrazado. Hermanos y hermanas, no conocen a Bert Beach, pero van a averiguar un poco más sobre quién es. Pero aquí tenemos a una de las principales hijas de Roma, ¿bien? Parada en medio del expresidente Neil Wilson y Bert Beach. Y esta es la razón por la que nada va a cambiar. Porque Robert Runcie fue un gran promotor del Vaticano II. Robert Runcie, el hombre del medio, estaba comprometido en ayudar a restaurar la unidad con Roma.
nuevamente. And this Y is esta the es la razón reason por la que there is esta one imagen aquí es una de las razones por la que nada va a cambiar pronto, porque el Vaticano II está profundamente arraigado en el adventismo. Y Ted Wilson, el actual presidente de la Conferencia General, no va a ir en contra de Daddy Wilson, su papá. Teddy no va a ir en contra de papá, y esa es la razón por la cual las cosas no van a cambiar. It was Neil Va a honrar a Wilson, su padre. Wilson's father, Fue Neil Wilson, el padre de Ted Wilson, presidente actual de toda la iglesia, who said in quien court, dijo en la "We don't corte, believe no creemos that the que el papacy papado is the sea el Antichrist. anticristo. This is something Esto es that we algo have que thrown hemos into the tirado trash a la heap." basurera. And Y then luego you see se ve the el fulfillment cumplimiento of what he said de lo in que dijo court en la when corte Ted cuando Wilson Ted gave us Wilson the book, nos dio The el Great libro Hope. El Gran Engaño. That was the Que fulfillment fue el of cumplimiento what de lo his que father su padre said in dijo court. en la That's corte. the reason Esa why es la the razón Great por la cual el libro de la Gran Controversy Controversia se cambió was por el Gran because we Engaño, don't porque believe no creemos that the papacy que is el the papado Antichrist. es el anticristo. Parte 2, muy pronto, hermanos míos. Hermanos míos, oren por mí, oren por este ministerio, hermanos, por favor, sus oraciones, hermanitos míos, que Dios me siga utilizando, que Dios me siga cambiando.